Buenas tardes. Yo en primer lugar quería agradecer a Juani sus cariñosas palabras, que como bien ella ha dicho, no son solamente de una compañera, sino de una amiga desde hace muchísimos años. También quiero agradecer a la Facultad de Derecho, en el turno de agradecimientos, pues que haya contado con el área de Derecho Procesal para participar en la 13 edición de estas Jornadas de la Constitución. Y luego, dentro del área de Procesal, que somos tan poquitos, como ha dicho Juani, pues agradecer a mis compañeros que me hayan permitido que este año me encargue yo en representación del área de Derecho Procesal, de estar aquí para impartirle una charla. Me sumo al agradecimiento de Juan y a todos ustedes de estar aquí, viernes por la tarde. Ella se olvida que es la víspera del puente de la Constitución y que con el cambio de aula, esta es una aula muy fría, con lo cual intentaremos ajustarnos al tiempo que nos han dicho, sobre media hora. Los que me conocen saben que yo hablo muy rápido, con lo cual si logro hablar despacito aquí, eso también tiene mérito por mi parte. Y bueno, pues sin más, vamos a entrar en el tema de la víctima. Además de las razones que has puesto, Juan, y de que yo ya había trabajado sobre el tema de la víctima, quizás tengo que decirle que no fue el tema inicial que tenía previsto, porque hablando con el profesor López Fragoso, que es el catedrático de esta disciplina, él me decía que hablara de la independencia de los jueces y magistrados. Como eso es un tema muy polémico en este momento, pues podemos ver un telediario, y yo no soy tan polémica como el profesor López Fragoso, que lo haría genial y polemizaría con todos ustedes, pues le dije que no, que ese se lo dejaba para él, porque va a ser un tema siempre cuestionado, con lo cual para unas próximas jornadas. Luego la profesora González Navarro me mandó otro tema. Él me va a decir, ¿para qué cuenta esto si al final usted pasó de todo y ha hecho lo que ha querido? Pero es verdad, el copago penitenciario, porque tiene relación con la ejecución, que es un tema sobre el que se dedica mi tesis doctoral. Y simplemente les digo, el tema es muy interesante, lo que pasa es que no tenía yo material suficiente ni el tiempo tampoco como para prepararlo. Pero igual que ahora hacemos el copago farmacéutico y pagamos una parte de las pensiones, pues sitúense ustedes en la situación, o pónganse, mejor dicho, ustedes en la situación de que nos manden a prisión y encima tengamos que pagar una parte, porque es lo que ha ocurrido. Es una sentencia de una sala de lo social de un Tribunal Superior de Justicia en que alguien solicita, y les comento brevemente, que le paguen la prestación por desempleo y se la pagan, pero le hacen un descuento de los gastos que ha generado que estés en prisión, es decir, camita caliente, tres comidas al día y todas esas cuestiones que así, dicho yo como se lo estoy contando, nos parece casi un chiste, pues bueno, con la situación en que estamos llegaremos al copago penitenciario. Y sin embargo, pues ni le hice caso al profesor Fragoso ni tampoco a Alicia y acabé con el tema de la víctima en el proceso penal, que como bien ha dicho Juani, es la gran desconocida o la que consideramos que no tiene protección en el proceso penal. Esto a priori, espero que después de mis consideraciones o lo que les voy a exponer, a lo mejor podamos llegar a cambiar de idea de que sí que tiene protección la víctima en el proceso penal. Tradicionalmente el proceso penal está encaminado a actuar el ius puniendi del Estado. Esa es la función tradicional del proceso penal. Ante un hecho punible, una acción típica, antijurídica, culpable y punible, se pone en marcha la maquinaria del Estado para perseguirlo. Recordarán ustedes que el proceso penal se caracteriza, aparte de porque rige en él el principio de legalidad, también rige el principio de necesidad. El proceso penal es necesario. Sin embargo, a esa función tradicional, la doctrina procesal le ha ido añadiendo otras funciones. La tutela del derecho fundamental a la libertad, piensen ustedes, la mayoría de las penas que prevé el Código Penal son penas privativas de libertad, por tanto hay que salvaguardar el derecho fundamental a la libertad que está recogido en el propio texto constitucional. Y además, la libertad junto con la igualdad, la justicia y el pluralismo político son valores de nuestro ordenamiento jurídico. Si abren una Constitución, el artículo 1 ya les dice, habla de esos 4 valores como propios de nuestro sistema jurídico. Por tanto, no solo hay que actuar el ius puniendi del Estado, sino también garantizar o salvaguardar ese derecho fundamental a la libertad. Luego también, y en relación con el texto constitucional, está la función de reeducación o reinserción social de los penados. Esa es una función también, rehabilitar al condenado. Todas las penas privativas de libertad, pues dice la Constitución que están orientadas a la reeducación y reinserción social de los penados. ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues estableciendo penas cortas privativas de libertad o acudiendo a los mecanismos de la sustitución de la pena o la suspensión de las condenas. Y por último, lo que se ha añadido ahora como función al proceso penal es la protección a la víctima, proteger o salvaguardar a la víctima.
El problema que nos encontramos es que nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que es de 1882, parcheada, reformada y requete reformada, por decirlo de alguna manera muy simple, no hace alusión a la víctima. Casi hasta el año 1999, y ahí les hablo de una ley de 1882, es cuando por primera vez empiezan a utilizar la expresión víctima en una reforma que se hizo de la ley de enjuiciamiento criminal. Porque tradicionalmente lo que habla la ley de enjuiciamiento criminal es de ofendido y perjudicado. Y además utiliza los términos indistintamente, como si fueran términos sinónimos, con bastante poco rigor técnico, porque son dos términos totalmente diferentes. ¿Quién es el ofendido? El ofendido es el titular del bien jurídico protegido, que se ha visto atacado, lesionado o vulnerado como consecuencia de la comisión del hecho delictivo. ¿Y quiénes son los perjudicados? Pues todos aquellos que de manera directa o indirecta se ven afectados por las consecuencias del delito. A ver, el ejemplo que tradicionalmente les ponemos en clase es el tema de un homicidio. Evidentemente el ofendido es el muerto, la persona que ha perdido la vida, pero los perjudicados son sus allegados, sus familiares, todas aquellas personas que puedan sufrir de manera directa o indirecta las consecuencias de ese hecho delictivo. Pues nuestro legislador solo habla de ofendido o perjudicado y utilizando los términos indistintamente. ¿Qué le ofrece el legislador al ofendido y al perjudicado? Pues le ofrece, y valga la redundancia, lo que se llama el ofrecimiento de acciones. Cualquier persona ofendida o perjudicada por la comisión del hecho delictivo, en la primera declaración que hace, ya sea ante la policía o ante la autoridad judicial, se le hace el denominado ofrecimiento de acciones. Se le viene a decir, si usted quiere, se puede constituir como parte acusadora en este proceso penal. Sería usted la figura del acusador particular y podría ejercitar la acción penal para el castigo del culpable y la acción civil para el resarcimiento, es decir, para la restitución de la cosa, para la reparación del daño e indemnización de daños y perjuicios. Tiene usted que actuar, si quiere ser parte acusadora, acusación particular en el proceso penal, que venir asistido con abogado y procurador. Y en caso de que carezca de recursos económicos, se articula el sistema de asistencia jurídica gratuita para que pueda estar como parte acusadora. Y en el caso de que no decida acogerse a esa opción, pues se le informa de que el Ministerio Fiscal, que es el defensor de la legalidad y que es parte acusadora cuando se trata de un proceso por delitos públicos, va a ejercitar ambas acciones, con lo cual, si quiere, no tiene por qué constituirse como parte acusadora en el proceso penal. Toda esta información se la ofrece o bien la policía, si estamos en sede policial, o se la ofrece el secretario judicial, si ya se han iniciado las actuaciones judiciales. Y es una información que hay que facilitársela por escrito, de tal manera de que además se le añade la coletilla de decirle, si usted va a decidir constituirse como acusación particular, no siquiera va a tener que presentar una querella, basta con que manifieste que quiere ser acusación particular. A partir de ese momento, si toma esa decisión, es parte en el proceso penal, parte acusadora y, por tanto, participa en el proceso penal en todas las diligencias que puedan realizarse, puede solicitar diligencias, puede recurrir cualquier resolución y, además, hay que tenerle siempre en cuenta, porque en el caso de que no quiera ser parte en el proceso penal, porque no le obligan, como ya les digo, lo que sí que hay es que guardar o garantizar el derecho de información. Es decir, hay que notificarle todas las actuaciones a lo largo del proceso, aunque no sea parte, y hay que notificarle también la sentencia que recaiga en ese proceso, la sentencia que pone fin al proceso, donde no ha actuado como parte, porque no ha decidido optar por esa posibilidad, también hay que notificársela. Y algo más, hay que notificarle en qué situación procesal y penitenciaria se encuentra el acusado, para salvaguardarla, para proteger su vida y su integridad física. Por tanto, la ley de enjuiciamiento criminal establece todas esas posibilidades para la víctima. No habla de víctima, como les acabo de decir, porque solo habla de ofendido o perjudicado. Sin embargo, en el año 99 hacen una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también del Código Penal, la Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio, e introducen la figura de la víctima en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concretamente en un artículo, el artículo 544 bis. Y el artículo 544 bis se refiere a las víctimas de violencia de género. En los supuestos de víctimas de violencia de género aparece por primera vez la expresión víctima en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para que se sitúe, les comento brevemente a qué se debió esa reforma. No sé si ustedes recuerdan, eso es el año 99, pues sitúense como en el 98, una señora de Granada que se llamaba Ana Orantes fue al programa de Ana Rosa Quintana, no el que tiene ahora, no sé qué programa tenía en aquel momento, pero ella fue a contar sus vicisitudes matrimoniales. Contó que llevaba 30 y pico de años casada con su marido, tenía hijos y relató en el programa todos los malos tratos que había sufrido a lo largo de su matrimonio. El problema no fue ese, el problema fue que una semana después
su marido, en venganza, con un bidón de gasolina la roció y le prendió fuego. La señora sobrevivió un par de días, pero imagínense el grado de las quemaduras y el sufrimiento que tuvo, que al final falleció. Eso, pues, creó una polémica, una conciencia social, se pusieron en entredicho ese tipo de programas, y motivó, porque ustedes saben cómo funciona nuestro legislador en ciertos casos, que siempre va a posteriori cuando van ocurriendo acontecimientos. Pero no solo fue ese acontecimiento, sino que en otro programa de ese mismo estilo, no me acuerdo de quién era la presentadora, resulta que era de ese tipo de programas en los que van a hacerte promesas de amor o a declarársete, y fue un señor a declararse a una chica, era rusa, hizo una declaración de que quería contraer matrimonio con ella, allí en público, en vivo y en directo, lo rechazó porque no quería tener ningún tipo de relación con él, y la consecuencia fue que la chica apareció descuartizada en una furgoneta a pocos días en una localidad madrileña. Esos dos fenómenos, pues imagínense ustedes, y no les estoy hablando del 2014, nos remontamos al año 98, es decir, han pasado 16 años, motivaron una especial sensibilización y una serie de corrientes sociales, que es lo que llevan al legislador a esta ley orgánica de la que les citaba, y a que aparezca por primera vez el término la víctima en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, en ese artículo 544 bis dirigido a las víctimas de violencia de género, en el sentido de que permiten al juez instructor acordar toda una serie de medidas, desde la prohibición de residir en una determinada localidad, municipio o provincia, la prohibición de acercarse, comunicarse y aproximarse a la víctima, en las distancias que se establecen en el propio auto del juez instructor. De tal manera que, de esa manera, se intentaba paliar todo el problema de la violencia de género. La violencia de género, y bueno, no vamos a descubrir nada ahora, no es que haya surgido en el año 98 al hilo de estos comentarios o de estos casos, mejor dicho, que yo les comentaba. Ha existido siempre, pero nunca había trascendido fuera de lo que era la esfera privada. En la familia, incluso se decía, es que si voy a denunciar a la policía, poco menos que la policía me dice, bueno, señora, vuélvase usted para su casa, reconcíliese, no siga para adelante y tal, con lo cual volvían. Sin embargo, ya esos casos pusieron en la palestra el tema y los sacaron a los medios de comunicación. Y luego, eso fue en el año 99, como les decía, y la siguiente vez que se hace una modificación es en el año 2003, al hilo de este tema de las víctimas. Porque en el año 2003, en una ley de julio del año 2003, se crea la Orden de Protección para las Víctimas de Violencia de Género. ¿Qué tiene de avance con respecto a la anterior, a esas medidas de las que yo les hablaba? Pues que esta es una orden de protección integral, porque no solo recoge medidas de carácter penal, sino que recoge también toda una serie de medidas de carácter civil. En el momento que el juez instructor, bien de oficio o a petición del fiscal o del propio interesado o sus familiares, acuerda una orden de protección integral en materia de violencia de género, no solo se acuerdan esas medidas de prohibición de acercarse, comunicarse o incluso medidas cautelares más gravosas, como podría ser una prisión provisional, una libertad provisional con o sin fianza, sino que se permite que se adopten medidas de carácter civil, a efectos de una posible separación matrimonial, a efectos de temas de guarda y custodia de los hijos, de la manutención, a efectos de que el presunto agresor abandone el domicilio familiar, con lo cual ya no estamos centrándonos solamente en medidas penales, sino también medidas civiles. Esa orden integral de medidas de protección en violencia de género, cuando acuerda esas medidas civiles, lo que va a permitir, o mejor dicho, van a tener vigencia esas medidas que se acuerdan siempre y cuando dentro de los 30 días siguientes se interponga la correspondiente demanda de separación, de nulidad o de divorcio. Por tanto, entra la víctima en la ley de enjuiciamiento criminal a través de ese cauce de proteger a las víctimas de la violencia de género. Al margen de la protección que le da la ley de enjuiciamiento criminal a la víctima, fuera de la ley de enjuiciamiento criminal también existe legislación especial en esta materia para proteger a las víctimas. Existe la ley de 11 de diciembre del año 1995 para proteger a la víctima de delitos violentos y delitos contra la libertad sexual. Esa ley del año 1995 va encaminada solo a dos tipos de víctimas: víctimas de delitos dolosos y violentos y víctimas de delitos contra la libertad sexual. Para las víctimas de delitos violentos y dolosos se articula, o mejor dicho, la ley, la finalidad que tiene es articular todo un sistema de medidas de ayuda de carácter económico. La ley es muy cortita, tiene nada más que 10 artículos, pero se articula un sistema de ayudas públicas. Pero eso sí, tienes que ser víctima o bien
de un delito doloso y violento, o bien un delito contra la libertad sexual. En el caso de la libertad sexual no se requiere que se haya cometido con violencia, mientras que para los otros sí se requiere. Y además que haya sufrido una serie de daños, los más irreversibles, como que se haya causado la muerte, o bien se hayan sufrido o se tengan secuelas de lesiones corporales graves o daños graves para la salud física o mental. En esta ley, para proteger a estas víctimas, evidentemente quedan excluidas las víctimas de los delitos imprudentes, porque hablamos de una ley para víctimas de delitos violentos, dolosos o las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Y lo que hace la ley es articular, por supuesto, ha sido desarrollada reglamentariamente, y el núcleo que toma para calcular las ayudas es siempre el salario mínimo interprofesional, en función de las incapacidades. Si es una gran invalidez, una incapacidad absoluta, pues van fijando con base en el salario mínimo interprofesional si te corresponden 10 mensualidades, 120 mensualidades, es decir, lo establece la ley. ¿Qué crítica se le puede hacer a esta ley? Si tuviéramos que hacerle una crítica, es que lo acota a un determinado tipo de víctimas, es decir, solo las víctimas de delitos dolosos, violentos o delitos contra la libertad sexual, con lo cual no pueden acudir a esas ayudas públicas el resto de las víctimas. Fija un plazo, tienes que solicitar la ayuda en el año siguiente a que se haya dictado sentencia de condena, y tiene una finalidad muy concreta. Vamos a ver, en la sentencia, si la sentencia es de condena, lo normal es que recoja una indemnización por los daños y perjuicios que ha sufrido la víctima. Estas ayudas públicas serían incompatibles con esa indemnización que fija la sentencia, salvo que el condenado sea insolvente. Con lo cual, como en la mayoría de los casos, desgraciadamente, el condenado es insolvente, bueno, pues por lo menos tiene este camino para solicitar esas ayudas en un plazo de un año. El órgano competente para concederlas es el Ministerio de Economía y Hacienda, y bueno, incluso en el caso de que no te concedan la ayuda, pues se articula un sistema de recursos, hay una comisión específica que sería la competente para resolver los recursos en el supuesto de que te hayan denegado la ayuda. Además de esa ley, para delitos dolosos, violentos y contra la libertad sexual, esa ley del año 95, la siguiente ley con la que nos encontramos fuera de la ley de enjuiciamiento criminal, pues es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Se cumplen ahora 10 años de la Ley de Medidas Integrales para la Protección en Materia de Violencia de Género. Esa fue la primera ley que aprobó el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, ley orgánica, y que ya no trata solo de proteger a la víctima de violencia de género, no a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia de género, sino no solo darle una protección jurisdiccional, es decir, no solo regula lo que sería la tutela penal y la tutela procesal, sino que la protección, como el propio título de la ley indica, es una protección integral. Contiene toda una serie de medidas asistenciales, sanitarias, económicas, sociales, educativas, para intentar atajar el problema de la violencia de género, no solo desde la perspectiva jurisdiccional, sino de todas las perspectivas posibles. Desde el punto de vista procesal, esa ley orgánica del año 2004 es la que crea los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de violencia sobre la mujer que actúan en los casos de violencia de género siempre y cuando la víctima sea una mujer. El agresor tiene que ser un varón y la víctima una mujer. Fuera de esos casos, nunca acudiríamos al juzgado de violencia sobre la mujer, iríamos al juzgado de instrucción que sea el competente con arreglo a las normas de competencia. ¿Crítica que le podemos hacer a la ley? Bueno, críticas se pueden hacer muchas porque la ley sobre el papel es genial, como casi todas nuestras leyes. El problema es los recursos económicos que van acompañados. La efectividad ha sido mucha. Pasamos de una época que, si vemos las estadísticas, ha ido afortunadamente reduciéndose el número de mujeres que a final de año se computan porque han fallecido a manos de su pareja, su expareja, como consecuencia de actos de violencia de género. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la crisis económica que arrancó en el año 2008 ha hecho mucha mella en todo este sistema de medidas, porque se han empezado a desmantelar muchos grupos de apoyo para las víctimas de violencia sobre la mujer, que estaban constituidos en el ámbito de la comunidad autónoma, en el ámbito de los ayuntamientos, en el ámbito de los cabildos, y han ido cerrándose y han ido reduciéndose como consecuencia de la crisis económica. Críticas sí que podemos hacerle a la ley, que solo es para las víctimas de violencia de género, con lo cual estamos otra vez en las mismas. Igual que la ley del año 95 que les decía antes, era solo para las víctimas de delitos violentos, dolosos o delitos contra la libertad sexual, aquí lo acotamos a la mujer víctima de violencia de género. Y luego, la tercera ley fuera de la ley de enjuiciamiento criminal que se dedica a la víctima, es una ley de 22 de septiembre del año 2011 y es la Ley de Protección Integral para las Víctimas del Terrorismo. Se trata de dar una protección universal e integral a las víctimas del terrorismo. Quizás, si se fija en la fecha de la ley,
es del año 2011. No sabemos desde cuándo estamos aguantando, o aguantábamos, mejor dicho, el fenómeno del terrorismo en España. Habla de la exposición de motivos de la ley, así muy someramente, que se trata de proteger a las víctimas del terrorismo, pero también de proteger a la sociedad en general. El sistema que toman los terroristas, y sin entrar ahora en consideraciones políticas, ataca evidentemente a las víctimas, al que sufre el daño o el perjuicio, pero también al Estado democrático con el que pretenden acabar para defender sus ideas de carácter político, que quizás no es mejor el sistema acudir a la violencia. Con lo cual, esta ley establece toda una serie de garantías en relación a las víctimas del terrorismo. Si se fijan, la ley de enjuiciamiento criminal, de lo que les he comentado hasta ahora, habla de víctimas, cuando toca el tema, habla de víctimas, y las leyes especiales que tenemos se refieren a unas víctimas concretas y específicas. ¿Cómo actúan y qué papel desarrollan esas víctimas en nuestro proceso penal? A la hora de que te hacen el ofrecimiento de acciones, ese que les comentaba al comienzo de la exposición, recuerden que les decía, hecho el ofrecimiento de acciones, puedes decidir constituirte como parte acusadora, acusación particular, o simplemente no intervenir en el proceso, porque para eso está el Ministerio Fiscal, que va a ejercitar ambas acciones, la acción penal y la acción civil. Y se va a encargar el Ministerio Fiscal no solo de pedir, si procede, si hay elementos suficientes para mantener la acusación, la condena del presunto responsable de la comisión del hecho delictivo, sino que además el Ministerio Fiscal ejercitará la acción civil para conseguir para la víctima una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. ¿Cómo actúa entonces, como les decía, la víctima? La víctima en el proceso penal siempre es testigo, siempre va a actuar en calidad de testigo. Y lo que se trata es de protegerla, que cuando vaya a declarar ante el juez instructor, o si ya estamos en la fase del juicio oral, ante el tribunal sentenciador, esté revestida de toda una serie de garantías. Como ustedes comprenderán, y ya lo verán los alumnos, cuando vamos al Palacio de Justicia, en el pasillo se encuentra todo el mundo, y en el pasillo puede estar sentado la víctima y el presunto agresor, y eso la verdad que es poco agradable. Ya sé que, por ejemplo, verán que en casi todos los palacios de justicia tienen una sala que pone por fuera testigos, que se supone que es donde están resguardados los testigos para que no tener que encontrarse con el agresor. Muy pocas veces se utiliza esa sala, yo no sé por qué razones, pero aquí en el Palacio de Justicia de Santa Cruz muy pocas veces, con lo cual imagínense la situación tan violenta que tú, víctima de un hecho delictivo, vayas a declarar, pero 5 metros más allá esté sentado el presunto agresor, que ya lo vas a ver en la sala, pero ya está encima, encontrártelo fuera, encontrártelo en los pasillos y capaz que coincidas hasta en el ascensor cuando subes o bajas, pues es una situación bastante gravosa. Ya que usamos las tecnologías, pues el legislador da cancha y permite la entrada de las tecnologías a efectos de garantizar a este testigo víctima. De tal manera que tanto si estamos en fase de instrucción como si estamos ya en el acto del juicio oral, los testigos puedan declarar por videoconferencia. Hay determinados preceptos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contemplan esa posibilidad. Siempre que tengamos un sistema bilateral y simultáneo de la imagen y el sonido, se permite que la declaración que tenga que hacer un testigo se haga por medio de videoconferencia. ¿Cuándo se toma esta decisión? Pues cabe la posibilidad de que la acuerde el juez o tribunal de oficio, porque considera que hay razones de seguridad, de orden público, o porque estamos ante víctimas especialmente vulnerables o que requieren una especial protección. Como ustedes entenderán, cualquier víctima de un delito sexual tener que encontrarse con su presunto agresor ya ha tenido que declarar en la y ir al acto del juicio oral, pues es una forma de evitarle lo que llaman la victimización secundaria, volver a hacerle pasar por ese trance. O imagínense si en ese caso de delitos contra la libertad sexual la víctima es un menor de edad. En eso la ley es tajante. No se puede permitir la confrontación visual entre el menor que va a declarar y su presunto agresor. ¿Qué se hace en la práctica? Pues ya les digo, o vamos al sistema de la videoconferencia o también en las salas de vista hay un biombo que se extiende el biombo oportuno para que pueda declarar detrás del biombo la víctima a la que se le permite estar asistido, por ejemplo, en el caso de los menores, por sus padres, por su representante legal o por algún psicólogo que le asista a la hora de pasar por ese duro trance. Por ejemplo, sobre este tema se están poniendo proyectos pilotos en marcha. En la Comunidad Valenciana, en la Ciudad de la Justicia en Valencia, han creado una sala permanente, la llaman Sala Gesell. No sé explicarles el nombre, por qué la llaman Sala Gesell, por mucho que lo busqué, pero es una sala que tiene carácter permanente y en esa sala es donde están siempre las víctimas del hecho delictivo, asistidos por un psicólogo y se les toma declaración desde ahí, de tal manera que le pueda observar el tribunal mientras toma declaración, pero el acusado no tiene posibilidad de acceder a esa sala.
También hay que tener en cuenta una cosa. Estamos viendo cómo proteger a la víctima en todas estas situaciones, pero también nos podemos encontrar con que alguien alegue que se están vulnerando ciertos derechos del acusado, tales como el derecho a la el principio de la inmediación o el derecho a un proceso público, y porque hay que garantizar la contradicción. Si utilizamos un sistema de videoconferencia con simultaneidad y bidireccional, y que se simultanee la imagen y el sonido, se pueden garantizar ese principio de inmediación y esa contradicción, y sobre todo proteger a la víctima, que es la que en este momento está pasando ese trance de tener que prestar su testimonio y su declaración. Porque además la declaración de esa víctima que declara en calidad de testigo es prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y serviría para dictar una sentencia de condena. Ustedes comprenderán que hay ciertos delitos que no se cometen con público. Los delitos contra la libertad sexual, pues está la víctima y el presunto agresor. Delitos de violencia de género, la mitad de las veces ocurre en el seno de la familia. A mí, yo no sé si a ustedes les sorprenderá, pero sí que me hace mucha gracia cuando fatídicamente se produce uno de estos hechos y va a la prensa y pone el micrófono delante del vecino de turno que dice: una pareja estupenda, se llevaban súper bien, porque todos lo vemos, saludaban porque eran muy, muy amables. Dentro de lo triste y lo trágico. ¿Y qué saben? ¿Qué saben qué pasa cuando se cierran las puertas de ese domicilio? Eso no lo podemos saber. Pues seguramente el señor era muy educado y la señora también, y te lo encontrabas cuando subías o bajabas en el ascensor y te decía buenos días y buenas tardes. Pero eso significa que luego los hechos no hayan acontecido. Eso no se sabe qué es lo que puede pasar. Con lo cual, en este sentido, a lo que iba, la declaración del testigo es prueba de cargo suficiente y además no es prueba indiciaria y sirve para fundamentar una sentencia de condena. Claro, es la declaración de un testigo frente a la presunción de inocencia de la que goza todo acusado. ¿A quién le dejamos la papeleta? Al tribunal, que tiene que valorar la declaración de ese testigo. ¿Y cómo valora? Pues evidentemente esto es muy casuístico, caso por caso, pero evidentemente en esa declaración no puede haber un interés oculto, un ánimo espurio, resentimiento en la relación acusador-acusado, porque parte acusadora, parte acusada. Eso lo tiene que tener en cuenta el legislador. Tiene que tener en cuenta que sea una declaración creíble, verosímil y permanente en el tiempo. Lo que no puedes declarar en instrucción una cosa y cuando llegas al acto del juicio oral desdecirte o declarar todo lo contrario. Y además sería conveniente, si es la única prueba de cargo, que haya otros datos objetivos que hagan pensar al juez de que esos hechos han ocurrido tal como la víctima los está contando. Imagínense que además de su declaración tenemos una serie de informes médicos. Con todo eso, y aunque sea la declaración de un único testigo, admite la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, que el tribunal lo puede valorar y servir para dictar una sentencia de condena que desvirtúa esa presunción de inocencia. Por tanto, hay que darle toda esa trascendencia al papel de la víctima en el proceso penal. ¿Cuál es la crítica que podemos hacer a todo lo que yo les he expuesto hasta ahora? La dispersión normativa. Tenemos normas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y luego 3 leyes especiales, esas que les he citado: la Ley para la Protección de las Víctimas de Delitos Violentos y Delitos contra la Libertad Sexual, la Ley de Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género y la tercera, la más reciente, la del 2011, para las víctimas del terrorismo. Ante esta situación tenemos que irnos a la normativa europea, porque también tenemos que tener en cuenta lo que dice la Unión Europea sobre la legislación de cada uno de los Estados miembros. En este sentido, hay una decisión, o había porque ha sido derogada o ha sido sustituida, una decisión marco del Consejo de Europa del año 2001, en la cual se referían a las víctimas, era específicamente dedicada para las víctimas y recomendaban a los Estados miembros que legislaran en cada uno de los estados para la protección de las víctimas. Como es una decisión que no tiene un plazo para transponerla al derecho interno, a diferencia de la directiva, es una decisión del año 2001, la Comisión hace un estudio de las legislaciones de los Estados miembros en el año 2009 y comprueba que casi ninguno de los Estados miembros ha hecho nada al respecto. España, dentro de lo que cabe, sale bastante bien parada, porque como está la Ley Integral de Protección de Medidas contra la Violencia de Género del año 2004, pues ahí ya se adoptaron toda una serie de medidas, pero aún así insuficientes. ¿Qué hace el legislador de la Unión Europea? Dictar una directiva. Hay una directiva comunitaria ya mucho más reciente, del año 2012, en la cual establece un plazo que vence en noviembre del año 2015 para obligar a los Estados miembros a transponer esa directiva al derecho interno. Esa directiva del año 2012 deja sin efecto la decisión de la que antes les hablaba del año 2001 y esa directiva del año 2012 es la que tiene en cuenta el legislador del Partido Popular para presentar
un anteproyecto de ley orgánica del Estatuto Jurídico de la Víctima. Ese anteproyecto de ley orgánica del Estatuto Jurídico de la Víctima lo aprobó el Gobierno en 25 de octubre del año 2013 y ahora en este momento está en tramitación parlamentaria. Ya ha pasado los informes del Consejo de Estado y en este momento está en tramitación parlamentaria. ¿Problema que nos podemos encontrar? Lo que queda de legislatura. Las elecciones generales van a ser, según dicen, después del próximo verano, es decir, después del verano del año 2015. Periodo de sesiones queda de enero al mes de junio. Tramitarán con los... ¿Se llevará a cabo la tramitación parlamentaria en ese intervalo de tiempo? Pues no se sabe, pero tengan en cuenta lo que les acabo de decir. La directiva comunitaria dice que hay que transponerla antes de noviembre del año 2015 y España ya tiene un buen número de incumplimientos por no ajustarse a esos plazos, con lo cual se supone que se dará prisa al Gobierno a la hora de tramitar este anteproyecto de ley orgánica del Estatuto Jurídico de la Víctima. ¿Y qué trae de nuevo este Estatuto Jurídico de la Víctima o este anteproyecto? Por lo pronto, da un concepto de víctima, elimina los conceptos de ofendido o perjudicado y da un concepto amplio de víctima. Los elimina relativamente. Habla ahora de víctimas directas y víctimas indirectas. Víctima directa sería lo que hemos conocido siempre como el ofendido, el titular del bien jurídico atacado o lesionado, y las víctimas indirectas, por lo que les decía antes, los parientes, los familiares, todas aquellas personas que de manera directa o indirecta sufren las consecuencias jurídicas del hecho delictivo. Pero ese artículo 2 de ese anteproyecto ya solo habla de víctimas directas e indirectas. Lo que tiene de bueno el anteproyecto, que esperemos que llegue a buen término según lo que les acabo de contar, es que unifica. Es un anteproyecto para cualquier tipo de víctima. Ya no es una legislación tan sectorial, víctimas de violencia de género, víctimas de delitos sexuales, víctimas de terrorismo, sino que es un estatuto jurídico para cualquier tipo de víctima. Eres la víctima de la comisión de un hecho delictivo y, por tanto, vas a estar protegido por este estatuto jurídico, con lo cual eso sí que es ya un avance. Luego lo que hace es recoger muchas de las cosas que tenemos dispersas en toda esta legislación que yo les he venido contando hasta ahora. A mí me resultó curioso cuando el ministro de Justicia, el desafortunado ministro de Justicia que teníamos, el señor Ruiz Gallardón, presenta el anteproyecto con los medios de prensa y tal, y dice, se le va a notificar a la víctima la sentencia. Y yo, la verdad que al principio dije, bueno, ya no sé ni procesar, porque yo juraría que yo me he leído en un artículo donde esto ya está, y ya eso está establecido, pero claro, te lo venden como diciendo, menuda novedad. Va a saber la víctima en todo momento cuál es la situación procesal y penitenciaria. Si el condenado le van a dar un permiso de salida, no se lo van a dar, ya eso está. Ya eso está en la ley actual. A la víctima hay que notificarle. Y sobre todo en temas de violencia de género, ese artículo que les citaba antes de las órdenes de protección tiene un apartado 9 clarísimo. La víctima tiene derecho a conocer en todo momento la situación procesal y penitenciaria del condenado. Con lo cual ya está. ¿Que esté mejor en un texto unificado? Sí, pero tampoco estamos descubriendo la pólvora porque eso ya está en nuestro ordenamiento jurídico. Donde es novedoso, y ya voy terminando para no cansarle, donde es novedoso este anteproyecto de Estatuto Jurídico de la Víctima es en la ejecución. Es decir, saben ustedes que una vez que finaliza el proceso penal, si la sentencia es de condena y una vez que la sentencia ya es firme, empieza el proceso de ejecución de esa sentencia de condena. Ahora, en ese proceso de ejecución de condena, la víctima no es parte, ni puede intervenir. Ya, una vez que se dictó sentencia de condena, se la notifica para que sepa que ha sido condenado. Y luego le van a notificar cuando se produce la liberación o la excarcelación del condenado, pero nada más. La novedad que trae el anteproyecto, y es muy buena novedad porque no sé si es del Gobierno o no, porque lo que han hecho es transponer la directiva, la gran novedad es que permiten a las víctimas participar en el proceso de ejecución. Eso significa que cuando a la víctima le vayan a dar el tercer grado penitenciario, saben que se lo han dado al señor Matas ahora hace poco y se lo ha revocado ya el juez de vigilancia penitenciaria, es algo que sale en los medios de comunicación, cuando haya que concederle la libertad condicional, no les quiero contar cuando se la den a la señora Pantoja, o cuando haya que conceder permisos de salida, vis a vis, indultos. En ese caso se le va a notificar siempre a la víctima. Y lo más novedoso es que la víctima va a poder recurrir esa resolución. Es curioso porque esa víctima puede haber sido parte en el proceso penal, si fue acusación particular, pero puede no haberlo sido, como les decía antes, porque para eso actúa el Ministerio Fiscal. Pues no habiendo sido parte en el proceso penal que finaliza con esa sentencia firme de condena, va a poder intervenir en el proceso de ejecución y va a poder recurrir, cualquiera de esas resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria. Una vez que le notifiquen el auto del juez de vigilancia donde decide conceder una libertad condicional, donde decide conceder un permiso de salida, donde pueda decidir conceder
cualquier otro beneficio penitenciario, una vez notificado, porque se lo notifica a la víctima, al secretario judicial, la víctima, si quiere recurrir, tiene que anunciarlo, tiene que comunicarle al secretario judicial en los 5 días siguientes su intención de recurrir y luego tiene un plazo de 15 días para interponer el recurso. Lo que sí que es un poco curioso es que para interponer ese recurso la víctima no necesita estar asistida ni de abogado ni de procurador. Les digo que es curioso porque tiene un lado bueno y un lado malo. Si no tienes que tener abogado ni procurador, no tienes que hacer el desembolso económico correspondiente de pagarle los honorarios a esos profesionales. Pero también estamos hablando de unas cuestiones estrictamente jurídicas y técnicas. Valorar una libertad condicional, un beneficio penitenciario, si concurren o no las circunstancias a una víctima a la que no le vamos a exigir que tenga conocimientos jurídicos, pues puede ser un poco problemático. Es decir, yo supongo que en la tramitación parlamentaria mantendrán que puedan recurrir, pero acabarán imponiendo obligatoriamente que asista con abogado o procurador de su libre elección y, si no, de asistencia jurídica gratuita. No estoy diciendo que lo tenga que pagar si carece de recursos económicos, pero a mí sí que me parece oportuno que para interponer esos recursos se cuente con la consiguiente asistencia letrada. Para finalizar, ¿está protegida la víctima o no está protegida la víctima de todo lo que les he expuesto hasta ahora? Antes comentaba yo con Alicia que desde el punto de vista de las garantías procesales tiene muchas garantías procesales, tiene tantas como puede tener el acusado en nuestro sistema procesal. Otra cosa es cómo luego llevarlas a la práctica. Si tenemos un sistema de medidas extrajudiciales o de asistencia, lo que sería fuera del proceso. Bueno, eso lo tenemos en la medida que tengamos medios y recursos económicos, en eso no estoy descubriendo nada. Pero desde un punto de vista procesal, que es aquí al que a mí me interesa como profesora de procesal, sí que se les reconoce muchísimas garantías a las víctimas. Claro, alguien que haya sufrido violencia de género o alguien, un familiar suyo, haya fallecido, me van a decir, pues tanta protección no tenía la víctima. Vamos a ver, se dan órdenes de protección. Cuando el Consejo General del Poder Judicial, que tiene un observatorio específico en materia de violencia de género, saca las estadísticas, el año pasado se dieron 8.000 y pico órdenes de protección en España. Pero la orden de protección se la comunicas a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La víctima la lleva consigo. Se inscribe en un registro público donde se inscriben las órdenes de protección. Pero lo que no podemos es poner un policía al lado de la víctima. No tenemos ni medios ni recursos suficientes como para eso. ¿Que hay medidas que se fomentan? Sí, desde medidas que todos vemos de llama al 016, es gratuito, no te salen en la factura del teléfono por si tienes miedo a tu agresor o al que te está causando esos daños. Medidas de ese estilo sí que están articuladas, casas de acogida, sistemas de protección, me refiero en cuanto a incentivos. Por ejemplo, las funcionarias públicas víctimas de violencia de género tienen una regulación específica en la ley de medidas de protección integral de violencia de género. Para percibir la prestación por desempleo se tiene como en cuenta como circunstancia el ser víctima de violencia de género. Incluso, algo que yo no lo sabía, para conseguir plaza para tu niño en el colegio, como se valoran hay colegios que tienen mucha demanda y pocas plazas, pues una de las circunstancias que se valora es ser víctima de violencia de género, puntúa, igual que si tienes hermanos en el centro, es decir, toda una serie de criterios. Sí que articula el legislador un sistema. ¿Insuficiente? Sí, siempre será insuficiente siempre y cuando se sigan produciendo muertes y sigan falleciendo mujeres, en este caso, en manos de agresores. Claro, eso ya es un fallo del sistema, pero que se ha avanzado muchísimo en cuanto a que en estos últimos años se han reducido el número, también. Pero el sistema que tenemos es este, muy garantista, concede medidas de protección a las víctimas, que luego llevarlas a la práctica en algunos casos se consigue y en otros no. Y esa es la tristeza del sistema, que estando implantada no siempre se evite el que ocurran esos sucesos. Supongo que cuando salgamos de esta situación de crisis económica volvamos a tener recursos, todas esas oficinas que antes estaban, en los servicios habrá más medios en servicios sociales y todas esas medidas que prevé la ley de medidas integrales en materia de violencia de género, que no son solo medidas jurisdiccionales, que es lo relevante, porque esto parece que solo tratamos de resolver el problema desde un punto de vista judicial, pero no se olviden que es un problema social, educativo y un problema que trasciende a lo que es propiamente el ámbito judicial. Me he ceñido estrictamente al tiempo que me dijeron y, por lo tanto, les agradezco la atención que me han prestado y quedo a su disposición si consideran que hay alguna
preguntas a las cuales yo les pueda dar respuesta.